partir de la situación actual de la expansión del virus COVID-19, en MapCity hemos decidido hacer una evaluación de riesgo por factores territoriales, tomando en cuenta un conjunto de variables a partir del método propuesto por la Organización Panamericana de la Salud para la evaluación del riesgo de la salud. Este es el primero de una serie de 4 en donde mostraremos la vulnerabilidad, las amenazas, la capacidad de respuesta y el riesgo. Principalmente en este video nos centramos en lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad hace referencia a la falta de capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse a la enfermedad, tomando en cuenta la edad, las aglomeraciones de personas y el hacinamiento. En cuanto a las amenazas, se evalúan el peligro inminente de contagio debido a la presencia del agente patógeno a través de los índices de prevalencia y los casos activos. En cuanto a la capacidad de respuesta, se evaluará la accesibilidad a centros de salud en caso de emergencia hospitalaria. Y todo esto en su conjunto nos daría como resultado la evaluación de riesgo, tomando en cuenta que el riesgo es la posibilidad de contagio de la enfermedad a partir del conjunto de factores que mencionamos anteriormente. Evaluación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad la tomamos en cuenta como la falta de capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse a la enfermedad. Como factores condicionantes de la vulnerabilidad tomamos en cuenta que la densidad de población hace referencia a la cantidad de personas que se encuentran ubicadas en un determinado espacio. El hacinamiento hace referencia a aquellos hogares en donde la población ocupa más de 2 personas por cada una de las habitaciones. La población de adulto mayor, que es aquella población la cual tiende a padecer los síntomas más graves de la enfermedad. Y por último, la población en edad laboral. Esta población en edad laboral es la que se encarga actualmente de mantener las actividades esenciales durante la cuarentena, pero bajo esa misma condición es la que se comporta como un agente de dispersión del virus. Tomando en cuenta la densidad de población, al observar el mapa de la ciudad de Santiago, podemos inferir que en áreas como Santiago Centro y Estación Central existen las mayores concentraciones de personas por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado. Lo que nos indica es que en estas zonas existe la mayor probabilidad de contagio debido al contacto estrecho entre personas donde se dificulta las medidas de distanciamiento social. En cuanto al hacinamiento, que hace referencia en aquella situación en donde más de 2 personas duermen por cada habitación dentro de una vivienda, esto indica que tenemos una población que se encuentra en una condición estrecha, lo cual permite que el contagio de la enfermedad sea de manera más eficiente. Por lo tanto, la condición de hacinamiento se considera un factor dentro de la vulnerabilidad. Al observar el mapa podemos tener en cuenta que barrios como el barrio Hospitales en Independencia, el barrio Encalada en Estación Central y el barrio Victoria en Santiago Centro poseen altos niveles de hacinamiento. Bien así, el hacinamiento se concentra sobre todo en el sector poniente de la ciudad, igual que al sur y centro de la misma. La población de adulto mayor. Considerando que la población de adulto mayor es aquella que posee la mayor probabilidad de padecer efectos graves de la enfermedad y al observar su proporción dentro de la ciudad, encontramos que sectores como Estoril y San Damián en Las Condes, Estadio Nacional en Ñuñoa y Manuel Rivas en Estación Central son los barrios que ocupan o que concentran la mayor proporción de adultos mayores dentro de su población. La población en edad laboral, como comentamos anteriormente, es aquella que actualmente realiza las actividades esenciales dentro de las áreas de cuarentena. Pero bien, esta población al desplazarse se comporta como un agente de dispersión de la enfermedad. Podemos observar que las mayores concentraciones en proporción a la población total, de la población comprendida entre 30 y 64 años, se concentran principalmente en las comunas de Providencia y Ñuñoa, al igual que en Florida, específicamente en el sector Parque Panul, y en Santiago Centro, específicamente en lo que sería el sector de Rodinson. Al sintetizar los valores de los 4 mapas anteriores dentro de un solo mapa, el cual nos refleja el mapa de vulnerabilidad, podemos observar que aquellas comunas con mayor índice de vulnerabilidad corresponden a Independencia, Santiago Centro y Estación Central. Específicamente en los barrios Domingo Santa María y Hospitales, Santiago Centro, específicamente San Isidro, Lira y Bulnes, y en Estación Central, Pilar Pienso y Manuel Rivas. ¿Qué nos revela esto? Que en estas zonas es donde existe la población que tiene mayor propensión a contagiarse de la enfermedad y en aquellos sectores en donde deberían ser más eficientes los controles sanitarios y todas las medidas preventivas realizarse para evitar el contagio del virus. Gracias por su atención.